Gracias al Señor. Rápidamente vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero invitarte a ti, estimado amigo, amiga, oyente en Cristo Jesús, señora, caballero que usted está escuchando. Quiero compartir así también, siervo del Señor, siervo valiente. Estas palabras del Señor vamos a hablar ahora. Hermano en Cristo Jesús, quiero compartir la palabra del Señor acerca de un tema. Y ese tema es esta, que habla acerca de la soberbia. La soberbia. Pero allí colocamos en las pantallas, antes del quebrantamiento es la soberbia. La soberbia, acerca de esto hablaremos. ¿Qué dice la palabra del Señor en respecto a esto? Pasando por Proverbios encontramos esta palabra del Señor en Proverbios capítulo 16, versículo 18. La palabra del Señor vamos a dar lectura. Así dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 16, 18. Una vez más vamos a dar lectura. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Esta palabra de Dios es basta para nosotros, hermanos míos. Este versículo ampliaremos, hermanos míos, en este momento, la palabra del Señor Jesucristo. Bien, estimado hermano en Cristo, usted que está allí escuchándonos esta palabra del Señor, vamos a ir ahora revisando la Biblia, todo en cuanto también solamente, hermanos míos, vamos a verlo en esta parte de la soberbia antes del quebrantamiento. Vamos a ir con ejemplos bíblicos, y solamente yo voy a ver como 8 ejemplos bíblicos que también sucedió en la historia en cuanto relacionado con soberbia, ¿ya? Antes que esos hombres cayeran, antes que fueran, hermanos, al gran dolor, al gran tragedia, al gran sufrimiento, al gran, podemos decir, perecimiento, pasó la soberbia. Y la soberbia es muy peligroso, hermanos míos. Por eso en algún lugar decía así en el Nuevo Testamento: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, hermanos míos, en esta partecita antes de entrar a estos puntos de ejemplos, vamos a pensar acerca de la soberbia, ¿ya? Un poco vamos a pensar, esa meditación es muy importante para acomodarnos, hermanos, nuestro pensamiento en el tema que estamos, hermanos míos, analizando. Bien, para ti, ¿qué es soberbia? ¿Por qué? ¿Por qué el hombre se volverá soberbio, soberbia? Ya, hermanos míos, en cuanto en otros lugares también piensan así. Esa soberbia, ya, es un sentimiento, dice. Esa soberbia es un sentimiento de superioridad, dice. Superioridad frente a los demás, ¿ya? Eso es que sucede, hermanos míos. En muchos lugares, hermanos míos, pasa, ¿ya? Alguien ya se coloca arriba, en el monte, ya está, en las alturas, encima de la nube. A nosotros ya nos va a mirar abajo nomás, chiquitos nomás, ¿ya? ¿En qué forma? Nos va, quizá está agarrando un liderazgo, hermanos míos, un cargo alto, y allí nos mira desde arriba, que no somos nada nosotros, ¿ya? Y esa soberbia, hermanos míos, mira, quizá puede ser un presidente, un rey, así como había habido en aquellos tiempos reyes,
Ya, quizá ni sea rey también, otro puede ser, hermanos míos, solamente es que llegó esforzándose, trabajando noche, día, y empezó, hermanos míos, ya, un ejemplo, así comúnmente diremos, ya tuvo carros, ya tuvo casas, edificios, barcos, aviones, tractores, camiones, plata, guardado, dinero, ya lujos, ¿sabes? Arriba va a estar, hermanos míos, automáticamente, si no supo, hermanos míos, administrar bien, hermanos míos, en cuanto relacionado a la riqueza, relacionado a los famas, relacionado a muchas cosas que hay, hermanos míos, el dinero, el lujo, bienes, hermanos míos, cargos, responsabilidades. Entonces una persona ya va a sentirse superior frente a los demás. ¿Y los demás que somos nosotros? Ya. Dice, en él va a provocar un trato muy distinto, hermanos míos, muy distinto. Ya. Esa soberbia, ese sentimiento de superioridad, a Dios no le gusta, a Dios no le agrada. Un día Dios va a tomar en respecto a ese sentimiento de superioridad que se levanta, va a hacer justicia. Pueda que aparezca, hermanos míos, sin bienes, sin fama, sin, hermanos míos, sin cargos, sin responsabilidades, sin riquezas, sin nada aparezca, hermanos míos. ¿Por qué? El Dios que está en las alturas, el Dios soberano, el Dios omnipotente, el Dios que tiene todo, el dueño Adonai, puede tomar medidas y, hermanos míos, le vaciará todo lo que tiene, arrancará todo lo que tiene y humillará hasta el polvo de la tierra. Y eso es muy peligroso, hermanos míos. Por eso, hermanos míos, tendremos que vivir. Si Dios nos... Tampoco tú tienes que pensar, no pensaré entonces en la riqueza. En la Biblia registra hombres que ha habido, hermanos, como podemos decir, en su tiempo ha sido multimillonarios, es como podemos decir. Job ha sido una de las personas ricos así. Yo puedo decir uno de los hombres multimillonarios. ¿Por qué? A pesar de que no en efectivo, hermanos míos, podemos decirlo. Tú puedes decir dónde estaba el banco de Job, podemos decir. Pero él era, pues, hermanos míos, tanto poseía, pero no estaba inclinado en las cosas. Job no veía desde las alturas a otros, sino que ese hombre supo compartir. Ya supo, hermanos míos, administrar mentalmente en qué estaba centrada su mentalidad, hermanos míos, sus sentimientos, su vida, su dedicación era Dios. Lo resto era lo resto nomás. Por eso también, más bien hay otro más después, aparece otro multimillonario. A eso podemos decir 100% en su tiempo multimillonario, Salomón. Tenía mucho oro, hermanos míos, mucho oro abundante. Y eso también un buen tiempo, hermanos míos, anduvo en el temor del Señor, todo tranquilo. Por eso dice, vivía en paz. Todo su reinado, la mayor parte, hermanos, podemos decir, la mayor parte de su reinado era paz, conquistaba en paz. Pero al final se inclinó, hermanos míos. Quizá hubiera estado bien nomás también ese varón, todo tranquilo con Dios. Las mujeres inclinaron hacia pecado. Ya. Las mujeres ajenas. Este hombre también, hermanos míos, estaba así bien. Tenía una, hermanos míos, podemos decir, tanta riqueza, hermanos, tanto lujo, hermanos míos. Pues en la Biblia registra tanto hacia Abraham y otras personas humildemente tuvieron, hermanos míos, la riqueza y normalmente estaban. Más bien en la fe también eran muy ricos también, hermanos míos, en conocer a Dios. Entonces, hermanos míos, en esta parte a Dios no hay, hermanos míos, o sea que hay algo que aparece en la Biblia. No hay en la Biblia que diga soberbia está bien, no más, así no hay. Sino que
frente a soberbia, hermanos, como Dios ve como un veneno, ya como un veneno, algo anda por ahí mal. Entonces, esa soberbia venena a la persona. Estaba creciendo bonito, estaba levantándose, bonito estaba creciendo. Usted, para ti no es malo, puedes comprarte una movilidad de un lujo tranquilamente, una de última generación, hermanos míos. Como dicen, la última que sale, tranquilamente. Pero ¿en dónde está el error? Una persona que se siente superior, ya. ¿Falta de qué es eso? Falta de conocer a Dios, falta de consagración. Una de las cosas que mantuvo para no ser soberbio a Job es una consagración día a día, mañana tras mañana. Ya se humilló este hombre. Mira, a ver, tú mismo, no es de lectura simplemente. Mira, Job, mírale, pénsale, a ver. ¿Será que en tu región, en tu distrito, la cancha que tienes, cómo entrarías 7,000 ovejas? No dice 1,000 ovejas. 7,000 ovejas llenaría una cancha, ¿sí o no? ¿Ya? Más podemos decir allí. Aumentaríamos a su lado 500 yuntas. Más camellos, más 3,000 camellos, dice, más sobrepasaría, hermanos míos, canchas, hermanos míos, corales grandes. Quizá, según nos imaginamos así, pero quizá él tenía, ni quizá cancha, quizá tenía un lugar alistado, ahí nomás dormían. Bueno, Dios sabe eso. Ya, pero una cosa yo estoy muy seguro. Dice que la escritura, Dios cercaba, dice, a él, para que otros no tocasen. Así que estaba protegido Job. Porque podemos decirlo, sabio hombre, porque supo, hermanos míos, en la mañana, más bien administrar su mentalidad, sus emociones, para no esquivarse de eso, hermanos míos. Y hermanos míos, aquí algo que estamos pensando, soberbia. Esta soberbia es grave, hermanos míos. ¿Ya? Así que seguiremos en cuanto de esta soberbia un poquito más pensando, estimados hermanos míos. También podemos decir en otras palabras comunes, como que hablamos, hermanos, acerca de la soberbia, es podemos decirlo, orgullo. Ya, orgullo. Eso se maneja mucho, hermanos míos. Ya, casi quizá la soberbia, en otras palabras, no manejamos. Soberbia es casi tanto. Pero eso sí se habla comúnmente en tu región, en tu nación, en cualquier parte hablamos. Orgulloso ya es, dicen. Orgullosa ya es, así. ¿Por qué será orgulloso? ¿Será porque será famoso? ¿Será porque tiene dinero, mucho dinero? ¿Será porque tiene mucha riqueza, bienes? ¿Será que por otras razones será orgullo? ¿Cuál será? Ya. Y otra palabra que se maneja también es soberbia. También podemos decirlo en otras palabras, arrogancia. Es arrogante ya. Arrogancia. También otra palabra, altivez. Ya. Ya es altanero. Altivez. Así, hermanos míos. Esas palabritas podemos, hermanos míos, hermana, podemos decirlo, ¿ya? Esas palabras tú ya entiendes en cuanto de la soberbia. Con eso ya, yo creo que ya entendiste, ¿no? Esa persona es orgulloso, arrogante, es altivo, no sé, otra palabrita así, sin palabras simples hablan. Esa persona ya es alzadito, ya es, dice, ¿no? Ya no quiere ni mirarme, ni saludarme, ni visitarme, ni decirme ni nada. Se pasa y así nomás, ni me saluda, nada. Ya, hermanos míos,
¿Qué dirá el Señor? Nosotros ya podemos calificar así. Quizá por otras razones, quizá no nos ha saludado, o quizá no nos ha visto. Eso también no es problema también, pero el problema es, pues, hermanos míos, que todo el tiempo ya nos esté humillando, hermanos míos. Hermanos míos en Cristo Jesús, eso quizá con nosotros puede ser un problema secundario con nosotros, pero el primer problema es, pues, con Dios. Dios no va a dejar así nomás por alto a esa persona. Tarde y temprano va a ajustar a esa persona, ¿ya? Entonces no estemos en esa lista, hermano querido. Esta palabra sería, hermanos míos, esta palabra del Señor. Una de las cosas que nos está enseñando. Tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Quizá yo voy a cuidarme, voy a orar, podemos decirlo. ¿Sabes, hermano? Una de las cosas que tienes que hacer es, pues, primero encontrar la riqueza espiritual. Desde ahí así vas a comprender cuál es la bendición, cómo son las bendiciones que llegan. Si no, primeramente, conocemos a Dios, la soberbia sí o sí tarde puede colapsarnos en nuestra vida. Porque primero tenemos que conocer a Él, conocer, recibir su perdón, tener un encuentro personal con Él. Si vamos a tener un encuentro personal, la bendición será secundario nomás, hermanos míos, que vendrán, hermanos míos, para bendecirnos. Dios. Pero si no tenemos un encuentro personal con Él, puede que, hermano, colapse tarde o temprano, hermanos míos, esta soberbia, y podemos aparecer, hermanos míos, en nuestra vida soberbios ya. Pero si nosotros vamos a conocer al Señor, comprenderemos que todas las cosas que vienen para bendecirnos Dios será de Dios. Y sabremos, hermanos, que tarde o temprano las cosas terminan. Solo comprenderemos que las bendiciones espirituales perduran para siempre. Esta soberbia, hermanos míos, bueno, bíblicamente registran muchos hermanos míos aparecen, hermanos míos, por causa de la soberbia, derrotados. Algunos una triste tragedia terminaron, hermanos míos, en la Biblia. Triste tragedia. Usted mismo va a saber ahí, ya. Más bien dice, mejor es andar humillado delante de Dios, dice, humildemente, ya, humildemente anda, hermanos míos. Porque detrás de esta soberbia también está, dice, el diablo, Satanás, él, esa soberbia. No es malo, hermano, tú puedes estudiar una profesión, puedes ser licenciado, doctorado, masterado en las profesiones, normal. Pero lo que tenemos que ser humildemente, tranquilo nomás, hermanos míos. Tú puedes alcanzar muchos bienes, no es problema eso, el problema va a ser, hermanos míos, donde no hayamos conocido primeramente al Señor. Ya, tú puedes, hermanos míos, tener fábricas, empresas, ser multimillonario, pero tranquilo, humilde. Algún momento de tu boca salga, Dios me ha bendecido, estas cosas no son mías, Dios de Él son. Algún día que muera, ya, mejor sería cuando muera, mis hijos alguna parte agarren, pero también entregaría a Dios, dejaría por lo menos una buena parte al Señor. No son míos. Yo soy así como un bebé que nació sin nada, así nomás soy. El Señor me está regalando. Así tienes que salga de tu boca. Lindo sería. Estas cosas que tengo no son míos, de papá Dios es. Y es cierto, hermanos míos. Algún día que mueras, nada te acompañará a tu caja, al cajón que entraremos. Entonces, hermanos míos, somos así nomás. Una persona que allí vas andando, ves por la calle, quizá puede ser una persona totalmente, tiene, hermanos míos, joven está, pero totalmente andrajoso. Ese andrajoso algún día puede ser, pues, con fábrica, puedes mirarlo, con fábrica, con empresa. Esa persona puede levantarse. Necesita algo tomar, o sea que perdonarse, levantarse, sacudirse
limpiarse y pedir, hallar el perdón, trabajar, esforzarse, emprender. Así, hermanos míos, ya va a ser nomás una persona bien, hombre de bien nomás. Ya, usted igual. Ya, el que está caminando, viendo, escuchando, hablando, normal, puede levantarse, hermano. Cualquier cosa que en esta faz de la tierra, hermanos míos, que hay, puede hacer. Hay, hermanos míos, de diversas maneras de trabajar, hermanos, en esta faz de la tierra. Ya, cada persona que nació es vencedor, así que puede vencer normalmente. Es que nosotros limitamos a nuestros pensamientos. A veces decimos, loco voy a morirme, para loco haya venido. Así. Ya decimos, para sufrir haya venido. No es así, mi pensamiento diabólico es eso. No venimos para sufrir. Venimos, hermanos, para ser más que vencedores. Ya. Así que, hermanos míos, si el Pablo dijo, yo soy vencedor. Pablo fue una persona soltero, solito vivía, hermanos míos. Y él dije, más que vencedor. ¿En quién somos vencedores? En Cristo Jesús. Por eso, no, hermanos míos, no nos quedaremos ahí. Viviremos muy bien, gracias al Señor. Más bien, pensaremos de esta soberbia que no nos llegue a nuestra vida, no nos alcance. Puede afectarnos esto, hermanos míos. De dos maneras puede entrar, hermanos míos. Así yo pienso, hermanos míos. No sé tú cómo pensarás. Una persona, por no conocer al Señor, por no tener encuentro personal con Dios, puede automáticamente llegar a la soberbia. Pero hay otra persona que, conociendo a Cristo, por descuidar su vida espiritual, puede llegar también a la soberbia. Así pienso, hermanos míos. No sé tú cómo pensarás también, ¿ya? Ese pensamiento así. Una persona, por no conocer a Cristo, por no tener encuentro personal, perdón de sus pecados, puede llegar directamente, espontáneamente a la soberbia. ¿Por qué? Por mirar sus famas, su riqueza, sus dineros, sus títulos, todas sus cosas a la soberbia. Ya a sus cargos. Pero hay otro que, conociendo al Señor, ya conociendo encuentro personal, por descuidar su vida espiritual, su consagración diaria, también puede llegar a la soberbia, porque se ha carnalizado y llega a la soberbia. Así que, hermanos, tener mucho cuidado, esos puntos. Entonces, hermanos míos, hoy vamos a ahora entrar punto por punto, analizaremos en esta parte. Son todo lo que aporta para la soberbia. Veremos algunos ejemplos bíblicos en la Biblia que registra, hermanos míos, basado en Proverbios 16-18. Ampliaremos. Vayamos rápidamente ahora, hermanos míos. Creo que ya hasta ahí ya hemos visto en cuanto de soberbia. Esta soberbia, ya hemos entendido también que soberbia no es bueno. Soberbia, ¿verdad, hermanos míos? Así que espero que hayas entendido. Ya está en nuestra mente, soberbia estamos hablando, ¿verdad? Sí, soberbia, eso estamos hablando. Así que esta partecita espero que hayamos entendido esta parte. Bien. Vayamos ahora, registra en la Santa Escritura, primer ejemplo, hermanos míos, que aparece en la soberbia, orgullo o altivez. En este primer punto, relaciona con persona, con la primera persona, vamos a registrar en la originalidad, hermanos, con la primera persona vamos a comenzar. ¿Desde dónde se origina esta soberbia? ¿Con qué persona primero en la Biblia comienza? Según las palabras de Dios, dice que primeramente comenzó con Lucero, dice, con Lucero. El Lucero era hijo de la mañana.
Un ángel, podemos decirlo querubín, un ángel podemos decirlo que era parte de Dios, un ángel sano podemos decir, un ángel de Dios, ya, un ángel querido podemos decir, un ángel maravilloso. Eso se llamaba Lucero, hijo de la mañana. Ese lucero, hermanos míos, se convirtió después, hermano, ya pues, ya no parte de Dios. Ya esta soberbia entró al mirar su esplendor, como podemos decirlo, al mirar lo que su posición ocupaba. Ya Lucifer, ya diablo, Satanás, ya otro, ¿qué cosa decimos? Diablo, Satanás. Otro, a ver, quizá podemos decirlo, serpiente antigua. Ya también podemos decirlo, ese diablo dragón, así podemos también decirlo, ¿no? Ese ya se convierte, ya, por eso, hermanos, hay veces tú mismo hablas, ¿no? Bueno, pareces a algo, quizá en el mundo se insultan, pareces Satanás, pareces así. Hermanos míos, Satanás era así, hermanos en Cristo. En cuanto de soberbia, dice, ¿en qué parte entra, hermanos míos, en Cristo Jesús? Él, hermanos míos, ya miró pues a otros, mira, yo ocupo un cargo alto, ya, ¿de dónde nace ese? De él nace por su ropa, podemos decirlo, así podemos decirlo nomás. Aunque no tenía la misma ropa terrenal como de nosotros, pero el de él era, dice, pues, brillaba de otros colores que da Dios en su palabra. Pero eso voy a ir con la palabra, hermanos míos, de ahí nomás nace, de él. Mira, dice en Isaías 14:12 está registrado eso, hermanos míos. ¿Cómo entra la soberbia con este primer hombre? La palabra registra de la siguiente manera. Iremos este primer ejemplo. Isaías capítulo 14, versículo 12. Esto estamos analizando antes del quebrantamiento. Es la soberbia. Antes que llegara al fracaso, primero aparece soberbia. Dice así, estos versículos entre 12 y 15, son 4 versículos. Está hablando en cuanto directamente al lucero, al diablo Satanás. Antes que era diablo, ahí, mira, así dice. Bueno, pues había sido antes que cayese un ángel, ¿no? Pero después cae, y así dice la palabra. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortados fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Así dice, hermano, la palabra. Este Lucifer, hermanos míos, así empieza, hermanos míos, a elevarse ya. Una elevada, hermanos míos. Y eso es lo que pasa. Ya subiré, dice pues, ya, donde el lugar de Dios. Pero si tú analizares, mira, hermanos míos, lucero, ¿acaso puedes subir? ¿Sabes? Empezó a ganar el orgullo así. En su 100% no tenía, hermanos míos, para subir, hermanos míos. No podía. ¿Por qué? Porque era creación nomás. Dios no es creación. Ya. Más bien, diablo, ese ángel era creación. Y no contaba con eso, hermanos míos. No hubiera subido por nada, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el postrer tiempo, ni ninguna vez.
Ninguna de esos tiempos. Porque es creación. Más bien Dios está vistiendo a ese ángel. Dios está creando. Tiene limitaciones. Ya, tiene limitaciones nomás. Está dado. A tal lugar tiene que mantenerse. Hasta ahí nomás es. Ahora, hermanos, con él comienza la soberbia. Ya. Él, quizás según su pensamiento, miró alrededor de eso. Ya. También miró, hermanos míos, su esplendor, podemos decirlo allí también. La misma escritura, eso afirma, hermanos míos, que él estaba vestido, ya, lucero, Lucifer, ya, estaba vestido de colores, ya, y no solamente eso había sido, hermanos, la palabra del Señor que registra, sino que también era parte de alabanza al Señor, estimado. Y así ese Lucifer cae, ya, por levantarse diciendo: yo soy algo más, que soy grande, puedo ser semejante al Altísimo. Y eso la palabra del Señor registra, hermanos míos, en la palabra del Señor. Así que con esta persona primeramente se origina esta soberbia, hermanos míos. Algunos también sigue analizando, van pensando de cómo nació de él. Simplemente por mirar nomás eso, hermanos, una reacción empezó, hermano, a nacer de él. ¿Ya? De cómo haya habido pecados, dicen, hermanos míos, haya habido pecados, no, de una reacción, de una mirada, nomás, hermanos míos, empieza, hermanos míos, eso suceder. En cuanto en Lucifer, este diablo, Satanás, ¿ya? Usted mismo puedes verlo en Ezequiel 28, 12 también igual habla, hermanos míos, en esa parte también, acerca de él, cómo estaba, ¿ya? En ese 28, 12, usted mismo vaya a ver de él. Dice así: hijo del hombre, levanta endecha sobre el rey, dice, dice, rey de Tiro, y diles: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Y hermanos míos, ahí viene esta partecita en 14 especialmente, ¿no? Podemos decirlo, ¿eh? Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Es como un lugar, cargo ocupaba, ¿no? Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Dice, ¿cómo haya sido, hermanos míos, eso? Nosotros no sabemos de eso, hermanos, de la gloria, solo sabemos de la terrenal. Ya. Pero ¿qué pasó? Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, dice. Ya, así que, hermanos míos, así era. Pero aquí mira, se origina esa soberbia. En 17 está. Dice así: se enalteció tu corazón a causa, dice. ¿Cuál es la causa? Causa, ahí está mismo, ¿no? A causa de tu hermosura, dice. La soberbia entonces se originó a causa de la hermosura. Se miró, hermanos míos, yo soy más lindo, hermoso soy, perfecto soy, paseo por el fuego, estoy arriba, otros ángeles no están así, yo soy el único, yo soy único. ¿Por qué no puedo avanzar un poco más? Puedo subir al cielo y puedo ser semejante que el Altísimo.
puedo ser, si estoy allí, puedo ser el siguiente. Ese pensamiento entró. Quizá hubiera sido ese pensamiento ahí, hubiera cambiado y humillado, pero este ser aplicó, y esa es una de las cosas que ya fue a su ruina. Aplicó y ya empezó, hermanos míos, pues una parte de los ángeles engañó, hermanos míos, empezó, es como podemos decirlo, empezó a reunirlo, engañarlo. Actualmente esos ángeles engañados por el mismo Lucifer son, pues, hermanos míos, demonios. Entonces aquí encontramos bien triste caída, ya, triste caída de él. Él mismo dice, mira, ahí en 17, a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que te miren en ti, dice. Entonces, hermanos míos, en muchas cosas él adjuntaba para llegar a ese lugar donde él mismo se jactó, mis hermanos míos. Ya, hermosura, esplendor, sabiduría, también por lo que estaba en el alto, también por lo que paseaba por el fuego, era una de las seres más, podemos decirlo, más diferente de los cuales que las causas que ocasionó. No es que había pecado ahí, él mismo, de ahí mismo nació, hermanos, de él. Empezó de sus reacciones. Entonces, hermanos míos, ¿qué es lo que primero se encuentra? La soberbia. ¿Ya? Y así, hermanos míos, es derribado. Hermanos míos, actualmente, ¿dónde está el diablo? Mira, sabes, nosotros por la soberbia tenemos que saber también. Diablo tiene 3 caídas. Y con esas 3 caídas va a llegar también a un eterno prisión. Ya, a un eterno para siempre de sufrir, hermanos míos. Nosotros tenemos que saber eso bien grabado como cristianos. Primer caída es desde este lugar que Dios había colocado. De ahí cae hasta la tierra. Tierra contiene, hermanos, 3 cielos. Dentro de este cielo espacio está el diablo. De ahí viene, anda, viene, anda, viene. Ahí está su trono. Anda, viene, anda, viene. Esa es la primera caída, que el diablo es lucero. Segunda caída, hermanos, va a tener en tribulación. Después del rapto, más adelante va a tener diablo Satanás, donde dice, pelea con Miguel, ángel Miguel, y cae a la tierra. ¿Ya? Cuando también, hermanos míos, el mismísimo diablo va como incorporarse al anticristo. Y ahí va a levantarse con toda la furia. Desde ahí, hermanos, la tercera caída que aparece desde la tierra, un ángel viene y aprende a Satanás y lleva, hermanos míos, al abismo por 1000 años. Y esa es la tercera caída. Desde allí el diablo Satanás se hace sacar ya, porque ya está determinado su sentencia. O sea que su juzgamiento, su condena, su sentencia ya está, hermanos míos, aprobado, selladísimo. No hay vuelta atrás con él. Libro de Judas dice, ya a los ángeles que pecaron, el Lucifer, el diablo, Satanás y sus demonios, ya ellos, hermanos míos, lo arruinaron todo. Entonces, hermanos, todo está aprobado, hermanos míos. Su juzgamiento, su condena, su sentencia, todo, hermanos, su aprehensión más. Ya está escrito, ya está sellado, hermanos míos. Satanás será sacado, hermanos, del abismo, será llevado, hermanos míos, después va a salir, después será llevado, hermanos, directamente, después de eso un tiempo estará, hermanos míos, sueltito, pero será llevado directamente al lago de fuego. Ahí va a estar, ¿ya?
¿Alguna vez te has preguntado, dice, ¿por qué en este tiempo al diablo Dios agarra y destruye? ¿Sabes? Ya está determinado. Ya está, es como sellado, hermanos míos. Todo. Por eso el diablo no va a parar en este tiempo de destruirnos a nosotros. De alguna manera va a buscar de diversas maneras para que, hermanos míos, vayamos juntamente con él al sufrimiento. Él no tiene vueltas atrás. Tú tienes solución, pero el diablo no tiene solución. No hay. Por eso tiene toda furia, hermanos míos, toda la furia. Y esto, hermanos míos, ocasionó al diablo la soberbia. ¿Ya? La soberbia es grave, hermanos míos, para destruirse así. Así que, hermanos míos, por eso a Dios siempre nos advierte. Esta soberbia puede suceder con cualquier persona que se levante, hermanos míos, empieza. Si tú no tienes, hermanos, todo tranquilo, vives diariamente, bueno, pues por el pan de cada día que te ganas, tranquilito, no, pues no estás ahí, todo tranquilito estás. Más bien estás viviendo todo tranquilo nomás. Pero hay algunas cosas que nos puede llevar a la soberbia. Fama, títulos, riqueza, bienes, cargos, responsabilidades altos, hermanos míos, y muchas cosas como también lujo, o te puede elevarte. Si no conocemos a Cristo Jesús, una experiencia, un encuentro personal, nos llevaría, hermanos míos. Pero hay otro segundo que dije, por descuidar nuestra vida espiritual, por otro lado también nos puede hacer llegar también la soberbia. Conociendo, sabiendo Dios que hay, hermanos míos, nuestros descuidos, nuestros deberes que ya no hemos hecho con Dios, también llegaríamos por otro lado, por carnalizarnos, por ser creyentes carnales, tú y yo, podemos llegar a ese lugar de soberbia. ¿Ya? Así que esto sea pues una reflexión, una evaluación de nuestra vida. Otra segunda persona registra como soberbio antes de su quebrantamiento, antes de su derriba, también, hermanos míos, llegó la soberbia. Este segundo ejemplo muestra en la Biblia como este varón Nabucodonosor es una de las personas que, hermanos míos, horrorosamente acabó. Primer punto, hermanos míos, que encontramos este ejemplo. Diablo llegó pues a volverse Satanás, siempre Satanás, feo, hermanos míos. Quizá también, hermanos míos, en algún lugar hay algo malo del Satanás, es que todo lo negativo, toda la maldad pesa a él, todo lo que es, hermanos míos, todo feo le cae a él, feo. Porque, hermanos míos, eso lo va a él, puro feísimos, feo, mala práctica, mal pensamiento, todo feo a él. Este varón, hermanos, en la historia de la humanidad también aparece Nabucodonosor, uno de los hombres que llegó también al feísimo también, hasta volverse animal. Corazón de animal tenía, dice, ¿no? A ver, vamos a verlo, registra en este segundo ejemplo, Daniel 5:20. Daniel 5:20 dice así, en las palabras del Señor. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue dispuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Así dice la palabra del Señor. Estimado hermano en Cristo Jesús, aquí encontramos este segundo ejemplo de la soberbia. Nabucodonosor, bien claro dice, su corazón se ensoberbeció. ¿Ya? Así que este otro primero, este ser igual también. Ahora, en cuanto del primer ser es de la hermosura,
de la sabiduría, de su esplendor. Pero esta segunda persona, de su riqueza. Ya aunque Nabucodonosor llevaba un ropa de rey, realeza, pero miró, hermanos míos, su actividad, su construcción, su poderío. Y hermanos míos, él dominaba, hermanos, era, dice, temible el rey Nabucodonosor. Una de las cosas que en la historia se analiza como jardines colgantes, y hacía Nabucodonosor. Maravilla en esa parte, hermanos míos. Quizá alguna vez vas a verlo, las 7 maravillas. Mira que este hombre, jardines colgantes del Babilonia, hacía, hermanos míos, hizo florecer en su tiempo. Ya era temible en su ejército. Por eso, hermanos míos, allí representa como cabeza de oro también él. ¿Sabes? Por esas causas de la riqueza, por ese poderío, por las cosas que hizo, miró, hermanos, y en su corazón se elevó. Es como decir, yo soy. Ellos son inferiores nomás. Los reyes son inferiores. La gente es inferior y yo soy más grande. Es como decirlo. Ya empezó. Y a la vez dice, su espíritu se endureció en su orgullo. Entonces eso, Dios no le gustó esa soberbia. ¿Sabes, hermanos míos? Una de las cosas atrás, antes de llegar a soberbia, también aparece algo. Dios había levantado a Nabucodonosor como latigazo para Judá. Pero, hermanos míos, por eso en algún lugar dice, mi siervo eres tú, mi siervo es, dice Nabucodonosor, Dios. ¿Sabes? Si no fuera Dios, no hubiera llegado a esa altura de ser poderoso en la tierra Nabucodonosor. Esa parte nunca él, diremos, reconoció, hermanos míos, antes que mirare las cosas que había construido, el dominio que dominaba. Pero más bien al final, cuando ya era derivado, cuando ya era animal, ya siempre en el campo ya estaba, ya comía así como animal, y después de Dios en su estado de animal él reconoció, ¿sabes, hermanos míos? Animal se convirtió, hermanos. No mesecitos, años. Después de los años en estado de animal haya llorado, hermanos míos. Nabucodonosor haya llorado, haya dicho, Señor, yo estaba en trono, hoy estoy como animal comiendo pastos, quizá cosas que come animal, eso. Señor, desde el estado de animal me arrepiento. Tú eres el Dios, el único. Antes de volverse animal, Nabucodonosor algunas cosas de Dios ya veía, como ejemplos. Daniel mismo había aclarado en cuanto de que dice en su sueño aparecía, dice, como un hijo de Dios en sus sueños, y en sus interpretaciones allí presenta, y eso vio ya. Sabía que había un ser eterno. Y otro también, hermanos míos, cuando dentro de fuego, 3 amigos que estaba ahí, también vio otro ser caminando junto con ellos. Y así también reconoció también Nabucodonosor antes de ser animal. Ahí dijo, uno que anda es semejante al Hijo de Dios, dice. Y hermanos míos, ya sabía esas partes. Pero cuando él fue derivado al animal, en ese estado, y dijo, sí, existe siempre un Dios soberano, un Dios todopoderoso. Delante de ti me inclino y me humillo. Tú eres el Dios, Dios siempre. En ese estado que es humillación, Dios vuelve a ser hombre y retorna a su palacio, a su trono. Desde ahí exalta, hermanos míos, a Dios.
que Dios es el soberano, dice, Él es Dios. Y así, hermanos, termina los restos de sus días conociendo a Dios, hermanos míos. Los otros comentaristas dicen, hermanos míos, que Nabucodonosor llegó al cielo, ¿ya? Siendo que ha sido un incrédulo, un hombre que conocía otros dioses, terminó, hermanos míos, con Dios. Estimados hermanos míos, la soberbia no es buena, hermanos míos. ¿Hasta dónde llevó, hermanos, a Nabucodonosor? Hasta ser animal. Algunos dicen haya tenido pelos o pelos de chancho, o de gallina, o de oveja, como haya sido. Porque, hermanos míos, ya feo era, dice ya, hermanos míos. Actuación, como podemos decir, no actuación, sino que vida de animal, como animal, porque su corazón, su motor principal, si era de animal, su corazón, pues ese comportamiento ya tenía. Entonces, hermanos míos, mucho cuidado con esa soberbia. Solamente viene, hermanos míos, de sentimiento de la superioridad, de ahí nomás nace. Y espero que entiendas, oyente, la superioridad, mucho cuidado con eso, hermanos míos. Está bien, hermanos míos, con transparencia, hermanos, manejar, pero, hermanos, en esa parte nos cuidaremos la superioridad. Ya. Si ese sentimiento está naciendo, vaya al ayuno, vaya. Ya, llora delante de Dios. Si la superioridad está atacándote, si no puedes dominar, deja ese cargo. Más bien dile al Señor, por estas causas, Señor, voy a más bien humillarme delante de ti, me prepararé espiritualmente. La superioridad, hermanos, nos puede llevar a la ruina. Antes que te ruina, evita eso, hermano, porque ya es un sentimiento de superioridad. A otros verlo abajo y tú arriba, yo arriba, ellos abajo. Hermanos míos, mucho cuidado. Quizá para alguien podemos, hermanos míos, a ver un ejemplo nos colocaremos. Alguien puede estar bien molesto, ¿no? ¿Cómo? Ellos ya parecen superiores, parecen patrones, parecen reyes, ya. Me está humillando, así puede estar sufriendo tú en algún lugar. Pero Dios no va a dejar impune eso. Dios no va a pasar por alto. Es como decir, días contados tiene. Y Dios tomará su justicia verdadera. Hermanos míos, no es bueno. Seguimos, hermanos míos, otro ejemplo nos da, hermanos, el tercer ejemplo, revisaremos aquí, hermanos míos, en la escritura. Daniel 5, 23 registra así. Daniel 5, 23. Habla de la tercera persona llamado Belsasar. Eso era otro rey, el tercer ejemplo de la soberbia. Aquí registra así 23, 2 versículos entre 24, dice así. Daniel 5, versículo 23 y 24, 2 versículos. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres, tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que
trazó esta escritura. ¿Sabes, hermanos míos? Estos dos versículos afirman acerca del rey Belsasar. Este rey Belsasar es después del rey Nabucodonosor, hermanos míos. ¿Ya? La linaje de reyes, hermanos míos, era así. Es como decir, papá es rey, su hijo tiene que ser rey. Y de su hijo rey, así. Los nietos y bisnietos tenían que ir, hermanos, así, heredando. El rey era hereditario, hermanos. Heredaban los reyes de su padre. ¿Ya? En ese linaje así entraba, hermanos míos. Entonces, este Belsasar es después del rey Nabucodonosor. ¿Sabes? Este Belsasar, hermanos míos, no fui, hermanos míos, temeroso ni nada, ¿ya? Él empezó, hermanos míos, una de las cosas que causó, aparte de las otras cosas que haya hecho, había, hermanos míos, en Judá, en Israel había un santuario, un lugar santísimo, santo, así, templo. Cuando Judá, podemos decir Israel, Judá, a eso también decimos el pueblo Israel, Judá, empezó, hermanos míos, seguir otros caminos, dioses, alabar a Dios, honrar a los otros dioses, de los cuales, hermanos, que ellos no quisieron oír a los profetas. Dios mandó a Nabucodonosor y fue llevado a cautiverio a Babilonia. En ese lapso de tiempo, 70 años tenían que estar allá sufriendo, hermanos míos, como esclavos, ya llevado allá a cautiverio. Entonces, en ese lapso ya se murió Nabucodonosor. Trajo, hermanos, no solamente, hermanos míos, cautivo gente, sino que trajo, hermanos míos, también utensilios del templo. Dice, según la escritura, los utensilios eran santos, dice, santo, eran sagrados por Dios, eran cosas de Dios. Entonces, eso, en las temporadas de reinado de Nabucodonosor, esos utensilios estaban guardados así bien, respetuosamente. Manejó también en esa parte Nabucodonosor, a pesar de que esas cosas de Dios no usó. Pero este rey Belsasar, posterior rey, ya hizo traer esos utensilios, vasos, dice, vasos sagrados. Las cosas de Dios eran sagrados. Ya, hermanos, podemos decir candeleros estaban, mesas, hermanos, podemos decirlo, otras cosas más estaban allí, hermanos. Y trajo, ¿dónde? Al palacio real. Y como dice la escritura, vasos de su casa, dice, vasos de su casa. Cuando dice vasos de su casa, casa de Dios, del templo eran eso, pertenecían a Dios. De eso se emborrachó, es como si en otras palabras diremos, se emborrachó. ¿Con quiénes vivió, hermanos míos? Con las mujeres, dice, con las mujeres, con concubinas, dice. Así, hermanos míos. Y no solamente bastara eso, sino que a los dioses paganos de su religión, de su Babilonia, de esos dioses, dice, alabanzas, quizá tomando, quizá dijo, ¿no? Esos dioses alabando de diversas maneras era Dios, dice, ¿no? Y por esas causas, hermanos míos, ¿sabes, hermano? Ya él también se enalteció en su soberbia, ya se sintió, hermanos míos, como era sucesor del Nabucodonosor. Ahí ha dicho, yo soy el que ocupo lo que Nabucodonosor ocupó, estas naciones conquistadas, estas riquezas, esta gente, ejército, me tomaré con las mujeres. Y ahí, hermanos míos, su ruina vino. Después de tomar, hermanos míos, de esos vasos, se manifestó, dice, una mano extraña muy diferente en la pared escribiendo. Ya usted eso ya sabes, ¿no?
Mene, Mene, Tekel o Parsin. Porque ese, hermanos míos, quería decir ya esa palabra. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Ya. O Parsin, hermanos míos, ese tu reino ha sido roto y dado a medos y a los persas. Hermanos míos, ahí se acabó. En ese instante, hermanos, vinieron los medo-persas, otro imperio atacó, hermanos míos, ya vinieron y acabaron con la soberbia de este rey Belsasar. Murió ahí. Desde ese momento, otro rey toma, hermanos míos, en poderío ya del reino babilónico. Hermanos míos, Ciro, rey Ciro, comandado, hermanos míos, por Dario. Hermanos míos, así se acabó como si nada. Como un agua se vaciara al piso, así se vació todo, hermanos míos, todo su poder del Belsasar, hermanos míos. ¿Quién tomó la justicia? No el Ciro, sino Dios mismo determinó con palabras, con mano fuerte. Ya dijo, aquí se acabó. Ya, aquí se acabó tu reino. Así que, hermanos, ¿a quién no le gusta esta soberbia? A Dios, hermanos míos. La gente que vive por esta tierra no es nada, hermanos míos, delante de Dios. Con mucha razón, fue estos hombres más bien sabios, les podemos decir tú y yo. A Jacob y a David, más bien dijeron ellos, somos gusanos, dice, delante de Dios, gusano no más somos, dice. Mientras este Jacob era pues un hombre que posición que ocupaba. Así también a él le había dicho también que de ti procederán reyes. Así como David también ocupaba el reinado, como rey también estaba conquistador, era, nunca perdía sus guerras. También estos varones reconocieron más bien en la historia, ¿no? Algo bien que aparece de este hombre, es más bien dice, nosotros somos gusanos, dice. En la Biblia usted al escudriñar vas a encontrar, ellos reconocen, gusanos somos, dice, gusano. ¿Ya? Más bien en Isaías aparece, las naciones de la tierra son como una gota, nada más. Y cuanto más, hermanos míos, el ser humano que vive, que usted está viviendo en algún lugar con alguna profesión, títulos, 3 títulos, quizá bienes materiales, responsabilidades, así también, hermanos, riquezas, lujos, no eres nada. No te digo yo, sino según la Biblia, según Dios, no eres nada. Así como Apocalipsis dice, eres un desnudo, desventurado, miserable. Así nomás somos. Así que, hermanos míos, estas palabras de Dios nos registran. Iremos, hermano, a otro hombre, hermanos míos. El cuarto ejemplo registra en la Biblia en Segunda Reyes. Un versículo nada más vamos a leernos aquí. Registra a este varón en esta palabra Segunda Reyes 14:10. Así habla, 14:10. Dice así: ciertamente has derrotado a Edom y tu corazón se ha envanecido. Gloriaste pues más. Quédate en tu casa para que te metes en un mal, para que caigas tú y Judá contigo. A este varón también dijo, hermanos míos, y a otra persona que era, hermanos míos, en Cristo Jesús, y a Amasías, rey Amasías. Es ahí aparece también, estimado hermano. Ya. También la historia relata que este varón, el reinado de Amasías, tú ya vas a verlo, igual cayó también.
¿Por qué causa? Por la soberbia también, hermanos míos. ¿Sabes, hermanos míos? Es bien triste de los... Aquí estamos más bien en este momento viendo reyes estamos viendo. Más que todo van viendo, hermanos, con cargos altos, hermanos, de responsabilidades mayores como rey. Están, hermanos, pero de diversas maneras que hicieron, hermanos míos. Y de diversas maneras mueren, hermanos. Otros hermanos que están totalmente arruinados sus vidas, que estaban en una posición alto. Seguiremos avanzando rápidamente, las horas también van rápidamente avanzando. Otro ejemplo encontraremos, registra otro rey. En este punto, hermanos, en número 5 encontramos otro ejemplo. Registra en Segunda Crónica 26. Segunda Reyes, capítulo 26, 16. Único versículo también veremos allí en la palabra del Señor. Segunda Crónicas. Ya buscaos la palabra del Señor. Ahí encontramos 26, la palabra del Señor, versículo 16. ¿Qué dice? Mas cuando ya era fuerte su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar de incienso. ¿Sabes, hermanos míos? Este rey Usías, igual la historia relata. Primeramente, así bien humilde nomás ha comenzado, hermanos, tranquilito nomás, hermanos míos. Posteriormente empieza, hermanos míos, se vuelve agricultor, se vuelve ingeniero, se vuelve, hermanos míos, así puedo decirlo, ¿no? Así aparece, usted mismo va a saber. Se vuelve un gran agricultor, un gran ingeniero. Ya posteriormente fabrica, ya se hace fuerte, se hace poderoso. Últimamente no quiere hacer ni caso ya a los que ocupaban otro cargo espiritual, que son los sacerdotes. Usurpa el cargo y él nomás, hermanos míos, ya quiere ofrecer ya a Dios incienso. No le tocaba como rey a ellos, sino le tocaban a los sacerdotes. Entonces, hermanos míos, en esa condición llega donde su corazón enaltece, ya no le hace caso ya. ¿Qué saben ustedes? Ya yo tengo que ocuparme, es como decirlo. Ya empezó, hermanos míos, a entrar al templo. Y a él no le tocaba entrar eso. No le tocaba esa tarea. Entonces, hermanos míos, posteriormente, hermanos míos, bueno, selló su ruina. Ya acabó, hermanos míos. Ese rey Usías, ¿qué es lo que pasó, hermanos míos? La ira de Dios vino y una lepra brotó, brotó en la frente. Y así, hermanos, leproso se acabó, hermanos míos. Leproso ya apareció. Ya. A los sacerdotes, al sumo sacerdote, esa es su tarea espiritual de ellos. Ellos tienen que hacer, pero él usurpó. ¿Ya? También, hermanos míos, otro ejemplito viene también, hermanos míos. Esta es otra soberbia que cometió, hermanos míos, rey Usías. En la Biblia aparece otro rey. Registra otro rey llamado Ezequías. Registra en Segunda Crónica 32. Ahí nomás está, hermanos míos. Segunda Crónica 32, versículo 25. Único versículo también vamos a leer. 32, versículo 25. Otro ejemplo nos muestra de la soberbia. Dice así: mas Ezequías no correspondió a bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Ahí el 26 más dice: pero Ezequías, después de
haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Sabes, hermano, también por lo menos aquí alguien se salva, hermanos míos, que, hermanos míos, peores ruinas, ¿no? Podemos decirlo, peores ruinas, porque la palabra de Dios dice aquí, Ezequías también entró a esa lista de soberbia, ya, soberbia, y vino contra él, dice, la ira. Pero después, ahí la palabra de Dios dice, Ezequías, después de haber enaltecido su corazón, se humilló. ¿Dónde está, hermanos míos, la salida de la soberbia? Humillarse delante de Dios. Qué lindo sería el hombre llegar al piso y dijera, Señor, aquí simplemente un ser humano, polvo soy, y un día seré tornado al polvo. Señor, nada soy en esta faz de la tierra, un simple criatura humana, ya perdonado de las iniquidades. Aquí vivo bajo el sol, bajo la tierra, aquí en la tierra. Ando, soy simplemente pasajero temporal. Señor, yo quiero humillarme delante de ti. Hermanos míos, es muy bueno, hermanos. También en la Biblia registra otro llamado príncipe del Tiro. Uno de los personajes registra también en la palabra del Señor. El príncipe de Tiro también empezó a elevarse también así. En la soberbia, en la palabra del Señor registra en los libros de Ezequías 28, versículo 2. Ahí habla así, mira. Hijo del hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios en el trono de Dios, estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Ahí, hermanos míos, empieza, hermanos míos, ir la palabra de Dios al príncipe de Tiro. Tú dices, yo soy Dios, hasta el hombre, ¿cómo llega, hermanos, estando en esta tierra, hermanos, nacido de mujer, hermanos, es engendrado, es de sangre, esqueleto, de carne, nada más, se hace Dios, pero no es ninguna, o sea que no adjunta, hermanos míos, no adjunta para ser Dios por nada, porque son contados los días del ser humano para ser esqueleto y para ser polvo. Y se hace Dios, hermanos, diciéndose, soy Dios, diciendo. Y príncipe de Tiro eso también mencionó, yo soy Dios, pero así podemos decirlo, eres miserable, un día terminarás polvo. Así que se hizo también así, hermanos, yo soy Dios. Y hay en esta faz de la tierra decir, yo soy Dios, puede uno elevarse. 17 más dice el versículo 17, en cuanto de Tiro, príncipe de Tiro, dice así, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría. Por eso, hermanos, esta partecita también se iba directamente al diablo, hermanos míos, con diablo. Y a una comparación da con mismo diablo, Satanás. Bien. Ahora, hermanos míos, último finalizo con este ejemplo, el número 8. Herodes, otro de los que se enalteció también la palabra de Dios, registra otro soberbio también. Hasta aquí nomás ya veremos, hermanos míos, de los soberbios, hombres soberbios. La Biblia registra en esta partecita en Hechos, capítulo 12, versículo que registra es 22. La palabra del Señor dice así. 22 y 23 en 12 dice así. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento
tanto un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Herodes así terminó, hermanos. Bien triste su fin. ¿Sabes? Ahí por levantarse, por no dar la honra, la gloria a Dios, también murió Herodes, según Hechos se cuenta, hermanos míos, que ya expiró, murió, hermanos míos, comido de gusanos. Es una terrible cosa que sucede, hermanos míos. ¿Por causa de qué? Por causa de la soberbia. Ya hemos dicho, soberbia es el sentimiento de superioridad, ya que lleva a enaltecerse, que lleva a elevarse su alma, su espíritu, su cuerpo, hermanos míos, todo su ser. Dice, yo soy superior a los demás. Hermanos míos, ese altivez, ese orgullo, hermano, puede llevar a la ruina. Así que, hermanos míos, en Cristo Jesús, estas palabras nomás voy a leer y terminaremos, hermanos míos, con esta palabra. En la palabra de Dios registra, estimado hermanos míos, que Dios mismo resiste a los soberbios, y está bien claro la palabra de Dios en Santiago 4:6. Santiago 4:6 registra la palabra. Así también 1 Pedro 5:5. A ver, búsquese, hermanos míos, buscaremos en la palabra del Señor en Santiago 4:6. La palabra, con esto finalizamos en cuanto a cómo termina en esta parte, cómo nos habla, hermanos míos, la palabra del Señor. Dice así, mira, está hablando en cuanto de Dios, pero Él dice, es como dijera, pero Dios da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Eso es nuestra salida. Hermanos míos, qué lindo. Cuando dice soberbios, plural, menciona a estos hombres. Un ejemplo. Dios da gracia a los humildes. Significa que Dios da favor, favorece. Más bien a esos humildes hombres, mujeres, va a levantar más bien más bendición va a dar, más sabiduría, larga vida, más bendecidos van a ser. Hombres humildes, mujeres, hombres humildes. No solamente eso habla, hermanos míos, la palabra del Señor registra en la Santa Escritura, 1 Pedro 5:5. Ahí, a ver, léelo, estas últimas palabritas que estoy dando, hermanos míos, para finalizar. En la palabra del Señor dice así, mira. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, dice. Y mucho cuidado, joven, señorita, que estás en tu congregación. Si estás, cuando dice ancianos, significa a los pastores, a tus líderes,